Seguimos con más de Realidad Perdida y la verdad es de que este sector que lo debíamos ya en varios programas y este especial que muchísima gente lo pide año a año, pues nos enorgullece hacerlo ya con una temática muy linda y divertida y sobre todo también con muchísimo, pero muchísimo terror, suspenso, que obviamente Realidad Perdida siempre nos da. Es contar historias que son reales, cosas que han sucedido y que son muchísimo más hasta escalofriantes y te ponen la piel de gallina más que incluso una película de la más grande de Hollywood. Y es por eso que este sector se lleva pues la cereza de la torta del QD Show y este especial es bien merecido, sí, así que lo estás haciendo bomba, pero hoy quiero que me cuentes a mí, ¿qué me toca? A ver. Hoy te voy a contar la historia de Sambo Salvito, que de hecho muchos la llegan a conocer, pero muchas veces se la cuenta tan resumida que se quedan, ¿no? Con que el niño que robó y que luego le quitó la oreja a su madre, claro, porque su madre no lo corrigió a tiempo, ¿no? Cuando la historia es muchísimo más larga, muchísimo más grande y tiene detalles que realmente te dan a conocer más el personaje y que hacen que la historia todavía llegue de forma más profunda. Hablamos del año 1871, ¿no? En 1871... Ya en una república de Bolivia, ¿no? O sea, ya... Claro. Con todos los problemas y todo de esa época. Claro, ¿no? Y todo lo que sucedía en aquel tiempo, una ciudad de La Paz, porque todo lo que estamos contando hoy se basa en la ciudad de La Paz. En 1871 se liquida, se fusila a Sambo Salvito y a 6 de las personas que componían su banda. Lo hacen justamente en la zona Caja de Agua, que hoy la conocemos como la Plaza Riocinio. En la Plaza Riocinio lo matan a Sambo Salvito. Claro, de hecho al frente del Museo Costumbrista. Claro, ahí, ¿no? O sea, fue un día realmente de celebración para la mayor cantidad de gente, pero fue el fin de la vida de Sambo Salvito. Estas otras personas, 2 se salvaron por un sorteo, canjearon la pena de muerte por una pena de 5 años, y es justamente en ese lugar de la plaza donde ocurre este pasaje, donde Sambo Salvito le jala la oreja a la que sería no su madre natural, sino una persona, la negra Norma, la que lo habría adoptado una vez que su madre natural falleció. Por eso te digo, hay muchas cosas que no se saben. Por ejemplo, yo tenía entendido que no era en la Plaza de Riocinio, sino era media cuadra más abajo. Claro, al frente del Museo Costumbrista, donde hay un busto. Donde hay un busto, ahí, ¿no? Exacto. En ese huequito, ¿no? Exacto. Mira que yo también he leído el mismo libro. Ya, ¿no? Yo también lo sé. No, pero es ahí, ¿no? O sea, porque en la Riocinio estaba la gente y demás, pero lo fusilaron en ese espacio. Claro, y además recordemos que era la zona Caja de Agua, porque ahí estaba un pozo donde la gente iba a recoger agua, ¿no? Claro. No estamos hablando de un sistema de embovedados o alcantarillados en ese tiempo. No, para nada. Recordemos que en esa época la Plaza Murillo era el centro de la ciudad, pero era una fuente de agua donde la gente sacaba agua. Hoy en día ya no la vemos, pero era una La Paz pues totalmente diferente. Totalmente. Las zonas eran totalmente diferentes también. Miraflores se llamaba Potopoto, por ejemplo, claro, ¿no? Y luego, y era un viaje llegar ahí. Era un viaje llegar ahí, ni qué decir Obrajes y muchas otras cosas, ¿no? Las bóvedas del río Orcojahuira, es decir, una La Paz diferente. Empecemos con la historia de Sambo Salvito, que se desarrolla desde los Yungas como tal, ¿no? Pero como te digo, termina en la ciudad de La Paz. Nos vamos a una época donde los esclavos eran tratados peor que los animales, porque eran esclavos, ¿no? Que llegan obviamente de Europa, o sea, es una idea de todo lo que es la colonia, claro. Y todo. Si bien se estaba aboliendo en unos lugares, acá todavía se mantenía, ¿no? Y eran justamente como que las personas encargadas de enriquecer a los terratenientes. Totalmente. En este caso hablamos del negro Zacarías, vamos a utilizar la palabra negro o negra, porque en el libro, pues así los llaman, ¿no? Claro. Y para el relato creo que es importante mantener también esa denominación. Sí, para que no haya ningún tipo de susceptibilidad y demás, porque además entra esta... Claro, y además es algo que sucedió, no es que lo estemos hablando de algo hoy en día, ¿no? Entonces empezamos. Como te digo, los negros estaban ahí para ser esclavizados, eran torturados, eran maltratados, la gente que los poseía no les daban comida durante días si es que querían, muchas veces los niños eran apartados de sus madres desde muy bebés, es decir, esa vida no era vida, para nada. El libro comienza justamente con el pasaje del negro Zacarías, el padre de Salvador, que posteriormente sería Sambo Salvito, siendo torturado.
Resulta que en la hacienda Chicaloma, en la finca Chicaloma, se habían perdido 2 cestas de coca. Ya mira que desde aquellos tiempos ya empezamos a hablar de la hoja de coca. Tradicional de los yungas. Sin duda alguna. Entonces se habían perdido 2 de estas cestas y obviamente el capataz decía que Zacarías pues las había hecho desaparecer y las había robado, y empezaron a torturar con azotes al negro para que él dijera esta verdad. Después de una tortura de 4 horas con azote, donde la piel prácticamente ya la tenía en tiritas, el negro Zacarías falleció. En su momento, cuando lo matan torturándolo. Lo matan torturándolo después de 4 horas, en presencia de la negra Rosa, que era su esposa, y su hijo, que era Salvador. En ese tiempo Salvador tenía 7 años, entonces era plenamente consciente de todo lo que estaba sucediendo. Wow. En ese momento la negra Rosa le dice lo que era la verdad, que era el capataz el que había robado esas 2 cestas y que era él el que las había vendido, y el capataz obviamente empieza a golpear también a la negra Rosa, pero por órdenes del dueño de la finca deja de hacerlo y desprende toda su furia contra el negro Zacarías. Llega el momento en que obviamente necesitan enterrar el cadáver del negro Zacarías. No lo podían hacer a las horas del día porque ellos tenían que seguir trabajando. Lo hacen de ocultas a medianoche y la negra Rosa empieza a cavar la tumba con sus propias manos. El niño Salvador ve al cuerpo de su padre totalmente destrozado y su madre en cierto momento le dice: ve por un cura para que él le ponga agua bendita al cuerpo y para que él pues se vaya al cielo. Salvador va donde un cura y el cura todo ofendido le dice: ¿qué? ¿Tú quieres que yo le dé agua bendita a un ladrón? Ni pensarlo. Entonces el niño de 7 años, con toda esa carga emocional, va y le tiene que dar el adiós a su padre, pues enterrándolo y poniendo una pequeña cruz. Al día siguiente, cuando pensaban que todo había pasado, llega el capataz, que por órdenes del dueño de la finca le dice: tú andate, negra Rosa, la bota de la hacienda, tu hijo va a pagar todo lo que nosotros hemos pagado por ti y por tu esposo, ¿no? A Salvador lo amarran, ¿no? Todos pensaban que lo iban a flagelar al igual que a su padre, pero por suerte no pasa. Las horas van pasando y el niño logra escaparse de eso, logra encontrarse con su madre, que lo estaba esperando en un lugar especial donde ellos se ocultaban cuando el capataz se ponía borracho y empezaba a pegar a todos. Y en ese momento la madre dice: nos tenemos que escapar. Agarra a su niño, agarra las pocas cosas que ella tenía, que eran realmente comida, semillas, ¿no? Y se marchan hacia la cumbre, rumbo hacia Chuquiago, que obviamente ya sería la ciudad de La Paz. Oye, imagínate ese camino, ¿no? De los yungas hasta acá, en esa época. No, pues era... Un niño, o sea, otra cosa. Era otra llegar cosa. A la cumbre. Pero obviamente era por el deseo de libertad, claro, ¿no? Totalmente. O sea, realmente lo que te estoy contando era solamente 1 o 2 días de toda su vida. Claro. O sea, imagínate lo que era vivir en eso. Entonces, cualquier sacrificio valía la pena con tal de salir de eso. Entonces ellos llegan justamente y el libro ya nos muestra una ciudad de La Paz, pues no vamos a hablar como como lo que es hoy en día, pero con casas de 2 pisos, ya con tambos, con un comercio. Una metrópoli de lo que ellos venían, era una metrópoli, ¿no? Claro, y ellos empiezan a caminar por lo que hoy sería la calle Illampu. Ya. En la calle Illampu se situaba el tambo más famoso de aquella época, que era el tambo San José, ¿no? Y ahí empieza el relato de cómo están todas las personas vendiendo frutas, vendiendo distintas cosas, y obviamente la negra, que estaba totalmente acostumbrada al maltrato, dice: tengo que sobrevivir, o sea, ¿qué voy a hacer? Y empieza a ver a las comideras, ¿no? A personas que vendían comida, y ve justamente a una chola, una señora chola vendiendo comida, y le dice: ¿no quieres que yo te ayude? Yo te puedo lavar, yo puedo hacer esto. La chola le dice: no, además tú eres así, tú eres así. La trata mal, pero como no la golpeaba, la negra pues... Mejor. Claro, estaba igual bien, ¿ubicas? Y en ese momento, la señora que vendía comida dice: un momento, mi ayudante, ¿no? Que de hecho era una niña india que ella había adoptado para hacerla como que su ayudante, porque también la maltrataba, ¿no? Se había escapado por los maltratos, entonces dice: aceptaré a la negra en reemplazo pues de la chica que ahora no aparece. Entonces empieza a trabajar. La negra Rosa le dice: yo voy a trabajar contigo. De hecho, la chola le dice a la negra Rosa, porque la negra no podía negociar nada, ¿no?
Le dice, tú vas a trabajar conmigo por tu plato de comida para ti, para tu hijo, y van a dormir en un rinconcito de la cocina y eso va a ser, ¿no? Entonces ahí empiezan. La verdad es que a lo que te estoy contando, esta situación pues era muchísimo mejor. Totalmente, obvio. Y la Negra Rosa y Salvador pues empiezan a tener una vida como que mucho más tranquila, ¿no? Más tranquila, tenían comida segura, tenían el techo seguro. Dormir, claro. Y obviamente la Negra Rosa era muy hacendosa, ella hacía todo y se hizo querer con la señora, la verdad. Mientras tanto, Salvador también ayudaba en lo que podía, iba, recibía agua, ayudaba y empezó a conocer amiguitos, porque obviamente en el tambo también habían otros niños, ¿no? Entonces conocen a un niño apellidado Mamani, que también era un niño que habitaba en el tambo, y empiezan a hacerse muy amigos, ¿no? Ambos acudían a una escuela pública. Digo acudían porque lo único que hacían era chacharse, porque eran niños, sí, porque jugaban. Y era otro momento, claro. Era otro momento, ellos se iban a hacer justamente travesuras, lo que te decía, se iban a obrajes a robar algunas cositas, no, o sea, los frutos que caían, no era como que robar, pero se agarraban esas cosas, iban a las bóvedas naturales del Orcojahuira, o sea, era juego, todo era juego. En Navidad ellos se iban como que a la zona Jailona, que era justamente esta de Caja de Agua, ¿no? La Riocinio, a cantar villancicos, una niñez realmente muy bonita. En cierto momento en el tambo aparece otra negra, que es la Negra Norma, ¿ya? La Negra Norma se conoce con la Negra Rosa, que es la madre de Salvador, y le dice, ¿y cuánto te está pagando ella? Le dice, no me paga nada. ¿Ves? Yo sabía que esta era una ladrona, le dice. La Negra Norma era conocida porque ella vendía cosas de brujería y era una negra de muy mal carácter. La madre de Salvador era muy buena, era realmente muy buena, pero la Negra Rosa dice que te decía disparates. La Negra Norma. La Negra Norma decía disparates a 1 por 1000, ¿no? O sea, todo mal. Le dice, yo te voy a dar 10 pesos mensuales, te voy a dar comida para ti, para tu hijo, y también van a poder dormir acá. Entonces ella acepta a ir a trabajar con la Negra Norma, a vender justamente estos fetos de llama, las lanitas de colores y muchas cosas. La otra señora, la señora Chola, que vendía comida, acepta porque la sirvienta que tenía ya había aparecido. Entonces todos estaban como que ahí felices, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Como la señora Rosa ya tenía más tiempo libre, ya no trabajaba solamente con la Negra Norma, sino que ella podía hacer trabajos de lavandería en distintas casas, y ahí se ganaba unos pesitos extras. Con tan mala suerte que por estar lavando, que por estar totalmente ajetreada, por no tener mucho dinero, porque 10 pesos pues no era ni mucho dinero en ese tiempo ni lo es ahora, ¿te das cuenta? Empezó a tener problemas de salud. Le dio tuberculosis. Le dio pulmonía, que en esos tiempos era fatal, ¿no? Y falleció. Falleció, ¿no? Entonces, Salvador, todo triste, pensaba que la Negra Norma lo iba a botar. Ella le dice, no, tú vas a ser ahora como mi hijo, ¿no? Porque le decía señora, y ella le decía, no me digas señora, ahora dime mamá. Y le dice, tu nombre es muy feo, no me gusta, Salvador, yo te llamaré desde hoy Zambito. Y el niño acepta, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en todo esto? La Negra Norma, por toda la vida que ella había vivido, totalmente resentida, le tenía un odio tremendo a la gente blanca y le tenía un odio tremendo a la gente mestiza. Y empezó a canalizar todo este odio hacia Salvador. Le decía, tú siempre tienes que recordar que el hombre que mandó a matar a tu padre era un blanco, y el hombre que lo mató a latigazos torturándolo era un mestizo. Entonces le empezó con odio, 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 y el niño empezó a cambiar su mente. La Negra Norma se dio cuenta que Salvito, ya no le podía ayudar como lo hacía su madre. Entonces le consiguió otro trabajo. Le consiguió el trabajo de ayudante de sastre, justamente. Entonces él se iba a trabajar con este sastre, que también era por la Plaza Riocinio, o sea, esa plaza y ese lugar tienen mucha historia con respecto a esto, y con tan mala suerte que el señor sastre era un avaro total. Es decir, si él podía ahorrarse el sol, se ahorraba el sol, ¿ya? O sea, se supone que el sastre debería darle comida, pero le daba agua, o sea, le daba agua siempre. Decía que era té, pero era agua, ¿no? Y le daba pan pasado, o sea, lo peor.
El niño empezó a sentir mucha hambre y se dio cuenta que el sastre no le daba porque no tenía, sino porque no quería darle. Yeah. Entonces, en la mente de él, ¿no?, de Salvito, empieza a aparecer la idea de yo quiero tener mucho dinero. Quiero tener mucho dinero, tanto que yo pueda comer todo lo que yo quisiera, ¿no? Y resulta que la negra Norma ya empezó a tener competencia en el mercado con otras señoras, claro, y sus ventas empezaron a disminuir. Tanto así que un día que tenía que remendar la ropa de Salvito, le dice, no tengo hilos, ¿cómo voy a hacer? Salvito al día siguiente, al ir al sastre, pues le quita unos dedales, unas agujas, hilo blanco, hilo negro, y se lo lleva a la negra Norma. Y ella, muy feliz, dice, acepta, claro, qué lindo, ¿verdad? ¿Dónde te has encontrado? Sí, por ahí me lo he encontrado. Bien, hijito, tú todo lo que te encuentras me lo vas a traer y todo bien, ¿no? Y empezó. Al día siguiente, Salvito vio 2 piezas de tela, ya, igual, se las agarró, se las llevó a la negra Norma y le dijo, bien, Salvito, estas telas las vamos a vender y con este dinero vamos a poder comprar muchísimas cosas. Y listo, pues, ¿no? Ahí estaba el negocio. ¿Qué pasa? Al día siguiente el sastre se da cuenta que no están las piezas de tela y le dice, ¿dónde están? Tú sabes. No, ahí estaban. No, pero ¿dónde está? Es que yo he visto, ahí estaban. Y empieza, ¿no? ¿Dónde está? Lo encierra, tú sabes dónde está. Y obviamente ya con un cinto empieza a hostigarlo para que le diga la verdad. Lo empieza a golpear, ¿no? Porque Salvito no decía nada y Salvito empieza a recordar todo lo que le pasó a su padre. Todo lo que le pasó al padre. Vio unas tijeras, agarró las tijeras y se las clavó en el estómago y mató al sastre. ¿Cuántos años ya tenía Salvito? Ya tenía como 14, 15 o claro, menos. no, tenía 8, 9 por ahí, no tenía más. Wow. Entonces le clava, el señor muere inmediatamente. Salvito agarra una tela, pone todo lo que podía llevar, se lo lleva a la casa de la negra Norma, le cuenta todo lo que había pasado y la negra Norma le dice, tú tranquilo, tengo la coartada perfecta. Tú mañana tempranito te vas a ir a la policía y les vas a decir que que el señor sastre no te abre, ¿ya? Entonces tú luego vas a ir con la policía, van a ver ahí el cadáver y nadie va a sospechar de ti porque eres tú el que está denunciando. Dicho y hecho, Salvito hace tal cual lo que le dijo la negra Norma. Uh-huh. Y este accidente pasa desapercibido. La policía en ese tiempo no era... no era de investigar, no iba a hacerlo y el crimen queda impune y Salvito empieza con esos hechos su camino de fechorías. Tanto así que hoy en día se lo recuerda como uno de los asesinos más crueles que ha tenido la ciudad de La Paz. Pero ojo que falta la segunda parte, así que luego de la pausa te la cuento. Pausa y volvemos. ¡Qué historia, por Dios! La segunda parte de Sambo Salvito, Salvador. Salvador en sus inicios, pero Sambo Salvito luego. Bueno, su nombre real, Salvador. Nombre, sí. A ver, nos quedamos en esa parte, sí. Obviamente comienza todo. Comienza con esto, empezaron a hacer una pandilla, eran 5 en Chuquiago que causaban terror, robaban tiendas, robaban casas, iban a todo lado. Se volvió una situación... Se descarrió totalmente. Norma no dijo nada cuando se descarrió, ¿o qué pasa ahí? Siguieron teniendo el mismo modus operandi, lo que robaba él, lo vendía ella y ya estaba, así vivían. Llega un momento en el que tanta era la ola de delincuencia que los policías ya empiezan a querer atrapar a Salvador y a todos sus secuaces. Es por eso que ellos dicen, no, Chuquiago ya no es una ciudad para nosotros, vámonos, camino a los Yungas y ahí vamos a asaltar a todos los viajeros que pasen por ahí. Y es ahí cuando se desarrolla toda la matanza, todas las cosas, crímenes súper aberrantes. A ver, te voy a dar solo unos cuantos porque te diré, el día del juicio... Ojo, esto es algo real. Sí, todo está documentado. Sambo Salvito fue uno de los homicidas en serie de Chuquiago, ¿no? Más aterradores que tuvo, si no el más aterrador. Claro, de hecho, él... toda su pandilla de 9, porque si bien fueron 5 en su momento, los que vivían ya en este camino a los Yungas, en esta pequeña cueva natural, eran 9, ¿no? Y uno a más sanguinario que el otro. Te diré una cosa, porque es muchísima información.
En el juicio, porque les llegaron a realizar un juicio, uno de los miembros de la pandilla estuvo declarando crimen tras crimen durante 3 horas. Así. Wow. Y cada crimen era más aterrador que el otro. Pero, por ejemplo, hablemos un poco de los crímenes. ¿Qué es lo que pasa? En los tambos, justamente en el tambo San José, había un señor ultra rico, ya que manejaba pues los billetes en maletas y tenía a su ayudante. Y dijo, nos vamos a los yungas con toda esta plata, vamos a comprar coca, vamos a comprar café, vamos a comprar semillas, todo, ¿no? Todo. Resulta que ellos se van en sus mulas, todas las señoras del tambo, sí, vitoreando, porque los querían mucho, la verdad. Y resulta que nunca llegaron a los yungas, ni el señor, ni las mulas, ni el ayudante. Un día ven a las mulas llegar solas con los maletines. Dicen, ¿qué ha pasado? Abren los maletines y en cada uno estaban los cuerpos, tanto del señor como del ayudante, totalmente desmembrados, golpeados. Total, atroz, ¿no? Y eso se estoy diciendo algunas cosas. Claro. Sambo Salvito era un negro, ¿ya? Era alto, era fornido, realmente era simpático. Dicen que él pues tenía amores en todo lugar en los yungas, porque si bien para la gente de la ciudad era pues el asesino serial, pues para los negros era como una especie de salvador, tal cual, porque él los vengaba de todos los malos tratos que les daban los mestizos y la gente pues... Claro. Así, ¿no? La gente. ¿Qué es lo que pasa? Ese era uno de los crímenes. Va sucediendo que la reputación de Sambo Salvito pues se va haciendo muchísimo más grande, ¿no? De que la gente realmente ya temía pasar por el camino de los yungas porque casi nadie pasaba vivo. O sea, así llegaba, casi nadie pasaba vivo. Las únicas personas que lograban salvarse era ¿por qué? Porque Sambo y sus secuaces, digamos, Salvito y sus secuaces estaban durmiendo o estaban borrachos, ¿no? O algo pasaba, se habían ido a otro lugar, pero eran realmente muy pocas las personas. El día que encontraron a Sambo Salvito y a sus secuaces, ya tenían tanta harina, tanto arroz, tantas cosas que llegaron a decomisar todo eso, lo repartieron a todos los hogares de la ciudad de La Paz de aquel tiempo y tenían comida durante meses. Wow. Les aseguraba la comida durante meses, entonces tenían algo increíble allá. Allá dentro de las cuevas. Claro. ¿Cómo lo capturan? Bueno, esto es lo interesante. Una cosa, 2 hechos sumamente importantes de los miles que hay, porque mataba, violaba, hacía cosas horribles. ¿Te acuerdas del inicio de la historia? Sí. ¿No? La reputación fue tan grande que el dueño de la finca Chicaloma y el lacayo Zacarías dicen, ese es el Salvador, ¿no? El hijo de Rosa, que no sé qué. ¿Cómo es posible que las autoridades no puedan dar con ellos? Vamos, nosotros vamos a ir personalmente a llevar nuestra coca a la ciudad de La Paz y vamos a ver, pues, si Sambo Salvito se va a enfrentar a mi revólver, digamos. Se fueron súper armados, llevaron otros 15 negros, todos con sus machetes, ¿ya? Justamente para ir a matarlo, En el camino ven a un zorro, ¿ya? Era un zorro, todos se asustan con el zorro, le dan un balazo, matan al zorro, porque tienen esa idea de que el zorro da mala suerte, pero este zorro no era un zorro cualquiera, era un zorro viejo, y los zorros viejos son respetados porque están pues lidiando con la muerte todo el tiempo, y si llegaron a viejo es porque los esquivaron. Entonces si lo mataron eran que malos augurios les esperaban en su camino. Es lo que dicen, ya. Es lo que decían. Al momento en el que llegan al lugar exacto donde Sambo Salvito estaba ahí, ellos quieren pasar y bajan todos. Y los reconocen. Era obvio que los iban a reconocer. El momento en el que los negros ven a Sambo Salvito y a sus secuaces, dejan sus machetes ahí y todos salen rajando. ¿Y los dejan a los dos? Los dejan a los dos, ¿no? Entonces el capataz sale y empieza a quererles disparar. Uno de ellos le lanza una piedra tan certera que hace que el revólver vuele y uno se queda pues totalmente sin armas y el otro todavía estaba oculto dentro de las carrozas sin poder hacer nada. Lo reconoce y le llama a uno, al más sanguinario de todos. Le dice, ven. Encuentra una aguja y un hilo y empieza primero al capataz a cortarle las orejas. Le cortaron las orejas y ahí Sambo Salvito se da cuenta que el dueño de la finca estaba ahí oculto en las carretas,
lo desarman completamente, lo agarran, lo golpean, lo patea y manda a coserle la boca, toda la boca. Y manda, porque Sambo Salvito aquí no es que los haya matado, sino que ordenó a matarlos, hace que al capataz le pasen todas las mulas por encima, destrozándole todo el cuerpo, y el capataz murió del dolor. Y el dueño de la finca de Chicaloma murió debido a que Sambo Salvito ordenó que lo latiguearan, como lo hicieron con su padre, y así es como murió. Ellos, para deshacerse de los cuerpos, porque nunca encontraron ningún cuerpo, lo que hacían era lanzarlos al vacío. Sabe Dios cuántos cuerpos habrán asesinado, no se tiene un número, pero había muchos desaparecidos. Viendo esa situación del vacío, estaríamos hablando de toda la parte de Alto Miraflores, porque la parte de donde están las cuevas de Sambo Salvito, el barranco y demás, y todos esos lugares, estamos hablando de todo Alto Miraflores. Pero esto pasó en los Yungas, camino a los Yungas. No, ese era el camino a los Yungas, o no era en su cueva. Mira, eso es algo que yo quiero ver, porque en algún momento en Realidad Perdida quiero ir a visitar las cuevas de Sambo Salvito. Las cuevas de Sambo Salvito se encuentran en la periférica, que era el camino a los Yungas. Entonces tal vez estamos hablando de esas, ¿no? Pero se habla de una laguna, justamente, se hablan de muchas cosas. Seguramente ya con los relatos se puede dar exactamente con el lugar, ¿no? Entonces, primero la venganza le llegó y la ejecutó pues a la perfección, ¿no? Pero ¿cómo logran dar con él? Y esto es algo sumamente interesante. Había un maestro del Colegio Sucre acá en la ciudad de La Paz, ya, se llamaba Tomás, y él era un hombre bueno, estaba casado, ¿no? Tenía sus sirvientes, una pareja de sirvientes, y era muy querido. Y él justamente se va a los Yungas porque tenía una finca ahí. Él tenía una bufanda que su sirvienta le había confeccionado, ¿no? Una bufanda de vicuña que había tejido para él, mejor dicho, con sus nombres, ¿no? Entonces él se va, se lleva su revólver, todo, la mujer lo despacha, pero el señor nunca llegó a su finca. Y obviamente empiezan a averiguar qué es lo que había pasado. Los sirvientes empiezan a averiguar, pero no encontraron nada. Obviamente la idea ya estaba ahí de que en su momento lo agarraron. Llega, en ese tiempo había un mercado por la calle Ayacucho, y la sirvienta obviamente estaba haciendo sus compras de la semana y ve que un señor, un indio, estaba vendiendo un anillo de oro precioso y que en su cuello tenía una bufanda muy similar a la que tenía el señor Tomás. La chica, la sirvienta, empieza a perseguir a este señor y ve que se estaba hospedando en el tercer patio del Tambo Quirquincho, ¿no? Y que ahí se estaba hospedando con alguien más. Se va a lo que era la Riviera, si no me equivoco, que hoy sería la Juan de la Riva, que ahí estaba, ahí vivían ellos. Van al Tambo Quirquincho con la policía, con todo eso, y lo logran apresar. A este señor. A este señor, ¿no? Entonces este señor le dice, ¿dónde has conseguido la bufanda? No, que me la han vendido, no, que me la han regalado. Y después de muchas horas empieza a decir lo que había sucedido. Que este señor igual estaba caminando por el camino de los Yungas y que lo pescan, Sambo Salvito y sus secuaces, y le dicen, ¿qué te vamos a robar? Vos no tienes nada. Bueno, lo golpean y hacen que trabaje para ellos, ¿no? Y es ahí cuando él dice que vio a este señor Tomás querer pasar por el camino, pero que de un combazo lo mataron, ¿no? Y que al momento de lanzar el cuerpo al vacío, él se da cuenta que la chalina era muy hermosa y que le daba pena que esta chalina se perdiera. Cuando lo lanzan al vacío, él agarra la chalina, la jala y empieza a utilizarla, y es así como dan con él. Este señor les dio toda la información posible. Las cuevas, exacto, de cómo se manejaban, de las cosas que habían hecho. Y muchas personas, entre oficiales, civiles y toda la gente que quería ver el chisme, se dirigieron hacia la cueva de Sambo Salvito a apresarlo y a ejercer justicia, ¿no? En ese momento, cuando llegan, ¿no? El señor les dice, es allá, digamos. Y ellos dicen, pero allá no hay nada. No, es que nos están viendo de allá, de allá, de allá. No había nada. Entonces... Hay 5 bocanadas grandes. Claro, entonces... Y hay 3 supuestamente ahí pues hacían, claro, ¿no ves? De vigías, pero no había nadie. Entonces dijo, este señor nos está mintiendo. No, que no les estoy mintiendo, que están ahí, que están ahí, que están ahí. Entonces ellos temían que fuera una emboscada, ¿no? Pero no era una emboscada. Empezaron a subir por diferentes frentes, llegaron a las cuevas y resulta pues que
Sambo Salvito y todos sus secuaces se habían dado una chupa de esas legendarias y todos estaban durmiendo. Sambo Salvito estaba durmiendo al lado de una cholita, pues con la que había pasado incluso la noche. Tan idos estaban todos que no se percataron absolutamente de nada y fueron realmente muy fáciles de atrapar, ¿no? Entonces, Sambo Salvito lo hacen despertar, la cholita empieza a gritar, más por el terror que porque se lo estaban llevando, ¿no? Y los empiezan a dirigir a la ciudad de La Paz. Los agarran, o sea, los agarran de la forma más absurda. Okay. Claro, o sea, toda tu vida ruin, ¿no? Que no te pescaban y mira cómo te llegan a pescar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los llevan a declarar a todos, los torturan, prácticamente todos declaran, pero Sambo Salvito es el que nunca abrió la boca, no declaró absolutamente nada. Por más que lo golpearon, por más que lo latigaron, por más que todo, obviamente no los querían matar, pero muchas veces los dejaban a todos así al borde, ¿no? Al borde. Muchos decían que ellos merecían una pena, obviamente la merecían, les hicieron un juicio, le dieron un abogado de oficio excelente. Dicen que este abogado era el más capo de ese tiempo, ¿no? Entonces todos decían, ¿cómo es posible que les den este abogado a ellos? Pero así fue. El día del juicio, como te digo, empiezan a declarar. Obviamente toda la muchedumbre, porque era el show de ese tiempo. Claro. Era el show, ver a toda esta banda, era el show. Entonces toda la gente empieza, ¿no? Con las expresiones, y a uno de ellos le dice, ¿cuál ha sido tu crimen? Y le dice, yo maté a una familia completa. Maté al padre, le lancé una piedra y le partí el cráneo. También violé a la madre y la maté, la degollé. Y el niño de 2 años, decía, porque esta pareja tenía un niño de 2 años. A mí me daba mucha pena dejar a este niño sin padres, y por tanto lo asfixié pisándole el cuello. En ese momento toda la gente empezó a gritar, pena de muerte, mátenlos. Y el abogado que los tenía que defender se para y les dice, yo también exijo pena de muerte. Lógico, ¿cómo vas a defender eso? Claro, la justicia se movió increíblemente rápido. Esta sentencia, la pena de muerte, debería ejecutarse 48 horas después del juicio. Tal cual, 48 horas después, tú podías ver a todo esto. O sea, fue un show. En el libro lo describen de forma impactante, todo lo que sucedió ese día, porque era como una feria. ¿Seguro? Habían comideras, habían personas vendiendo cosas, habían procesiones, como procesiones fúnebres. ¡Qué morbo!, ¿no? O sea... Lo era, y es que Sambo Salvito estuvo muchísimos años aterrorizando a la gente, claro, ¿no? Entonces, y con las declaraciones, te diré que lo querían ver muerto. Entonces, como te digo, de su banda de 9 fueron fusilados 7 porque 2 por sorteo pues canjearon su pena. ¿Y por qué por sorteo? O sea, ¿les dieron esa chance? Parece que era la ley de ese tiempo, ¿no? No sé, la verdad no sabría darte una explicación de eso, pero en este momento, cuando Sambo Salvito ya estaba a punto de ser amarrado, ¿no? De hecho no fue ahorcado, fue amarrado, ¿no? Porque lo tenían que fusilar. Sale de una de esas calles una negra gritando, mi hijo, no lo hagan, es mi hijo. Y era la negra Norma, ¿no? Que volvió a aparecer de tanto tiempo. Y Sambo Salvito, al verla, dicen, sí, ella es mi madre, quiero que venga, necesito decirle un secreto. El libro cuenta que en ese momento que todo era algarabía y todo era fiesta y todo era feria, todos se callaron, claro, porque todos querían escuchar el secreto que le iba a decir Sambo Salvito a su madre. Por favor, acércate, ¿no? La madre pone la oreja a la altura de los labios de Salvito y él aprovecha para agarrarle con los dientes y arrancarle todo el lóbulo. Tanto así que ella empieza a gritar, empieza a llorar, la sangre empieza a correr descomunalmente y él lo que hace es escupir y empieza a gritarle, a decir, es por tu culpa que yo estoy viviendo esto. Tú hiciste que yo pasara esto porque no me rectificaste a tiempo. Es tu culpa y ahora tú también vives las consecuencias. Lo que pasó tenía que pasar. Finalmente lo amarran y lo fusilan. La verdad es que no he encontrado registro ni información sobre dónde los enterraron o qué hicieron con los cuerpos. La verdad es un dato que me falta para cerrar la historia, pero son muchísimos más los detalles que encierran la vida de Sambo Salvito. Sí, efectivamente, el ladrón más famoso de la historia boliviana, ¿ya?
pero también el más cruel, el más sanguinario y el que cometió incontables crímenes. O sea, nunca se ha llegado a contabilizar y nunca lo van a poder hacer. ¿Se sabe algo de Norma después de que es? Norma, cuando pasa todo esto, ya estaba totalmente vieja, entonces lo más probable es que haya vivido unos días o unos meses o años más y haya fallecido. Qué difícil historia, ¿no? Muy difícil. Ahora, en lo que nos cuentan y para cerrar como conclusión, nos dicen siempre, ¿no? Que los padres y tutores o como quieras tienen la posibilidad de llevar, ¿no? la vida de un niño. Pero también creo que con este relato muchísimo más completo, creo que también hay que hacer una perspectiva de lo que habría vivido Norma en su momento y por qué las sociedades entonces, el abuso que vivió, la convirtió de esa manera. Claro, ¿no? claro. Y la mala suerte de Salvador, de toparse, no con gente buena, porque tal vez si el sastre, no estoy diciendo que se merecían, nadie se merecía nada, pero si el sastre no hubiese sido como fue con él, la posibilidad de que las cosas hayan... Pero muchas veces es una decisión personal, ¿no? Porque tú puedes hablar de la Negra Rosa, la mamá de que al final termina queriendo, que también vivió cosas horribles, pero la señora siempre quiso ir por el bien. Como que también decidió tal vez olvidarlo todo o no tener la mente en eso y decidió ir por el bien. ¿Qué cosas le habrán pasado a Norma? O sea, uno no sabe, pero también es una decisión personal muchas veces decir, por más que el mundo te patee, por más que todo lo malo te llegue a pasar, decides siempre ser el bueno. Por eso creo que... O sea, no te malees. Sí, creo que por eso es injusto para Norma que Salvito le haya echado toda la culpa. Porque también era, pero él también era un niño, es que él era un niño. Pero también entra a unas decisiones al final. Claro, entonces, o sea, tal vez a los 15 él podía decir, ya no voy a ser así. Todo, no, o sea, se puede generar, vuelvo a decir, pero al final de todo creo que sí hay un mal en común. Claro. Que es la sociedad en sí. Y muchas veces pasa, ¿no? Que alguien bueno de esencia se topa con muchas personas malas. Y terminas y hay miles de historias, miles. Pero ese fue el especial de Realidad Perdida. Qué hermosa historia, señores. Ahí está, realmente me encantó. Han visto también varios datos en pantalla. Estoy seguro que les ha gustado muchísimo. Así que muchísimas gracias por seguir con este programa que está extraordinario. Espero lo estén disfrutando allá en casita, en camita. Algunos con miedo, otros imaginándose, otros con algo espectacular. Creo que esto es algo hermoso. Y traten de encontrar, ¿no? Lo completo. Sí. Hay el libro del señor Cordero, también hay el cuentito de Antonio Paredes Candia. Son historias muy bonitas. Por favor, háganlo porque eso es lo más importante, especialmente en este julio, donde la Mes paz. De la paz. Totalmente, ¿no? Pausa y ya volvemos.